Chicos del chat, ¿cómo estamos? ¿Activados o no activados? ¿Pilas? ¿Están pilas? Me gusta, pero no en el oído, ¿eh? Súper. Mm. Ah, no, pilas de la pregunta anterior. Jeje. Está bien, está bien. Muy bien. Es que estén activados y que estén pilas. Eso me gusta. ¿Ok? Bien. Entonces, oído medio. A ver, dice, doctora, ¿uno no genera cerumen o es una patología? El cerumen es normal, no es una patología. ¿Ok? Hay gente que produce más, hay gente que produce nada. Y simplemente nos permite lubricar el oído. O sea, el cerumen no es malo, el cerumen es bueno. Nos lubrica el oído. Tiene también un poder antibacteriano, antihongos, antifungicida, ¿no? Es como si ustedes colocaran en un piso mucha cera y luego le colocan agua. ¿Qué va a pasar con esa agua? Pues se va a resbalar. Entonces, para eso nos permite el cerumen. Es una manera de nuestro cuerpo de protegernos cuando vamos a nadar, cuando antiguamente cazábamos o nadábamos para poder pescar y comer. Entonces, nuestro cuerpo hacía esa lubricación para que el agua que entrara saliera, ¿no? Lo malo es cuando usamos hisopos o tapones, ¿no? Para escuchar, esto es malo, por ejemplo, ¿no? El audífono, pero solo por hoy, por ustedes, solo por ustedes nada más, ¿verdad? ¿Cuándo se acumula? Cuando usamos el hisopo o cuando el conducto es muy curvo, ¿no? Y normalmente el conducto debe ser recto, no normalmente, sino algunos lo tienen más recto y a esos no acumulan cerumen, pero cuando uno tiene el conducto curvo, se acumula normal porque por física, pues no atraviesa, ¿no? Entonces, eso es lo malo, pero no es nada malo, es normal. Muy bien. No hay más preguntas, entonces vamos al oído medio. Bien, el oído medio básicamente pues estudia con el otoscopio, que es lo que están viendo acá, ¿no? El otoscopio me va a permitir definir las estructuras que se pueden ver, ¿no? Ya les dije, se puede ver el triángulo luminoso, se puede ver el ombligo del tímpano, el mango del martillo se ve muy bien, el martillo, el yunque se puede ver, el estribo, yo lo he visto en algunos pacientes, se puede ver la cuerda del tímpano, o sea, se puede ver muchas cosas, ¿verdad? El otoscopio nos permite definir dos o cuatro áreas importantes. Si marcamos el ombligo, una línea vertical y una horizontal y una vertical, vamos a separar en cuadrantes, cuadrantes superiores y cuadrantes inferiores, ¿ok? Para que sepan eso. Bien, y la paraflasia, como ya saben ustedes, que es la parte donde aparecen los colesteatomas. Empezamos con la primera patología. Esta la preguntan mucho, sobre todo, me preguntan mucho, sobre todo mis alumnos de pregrado, me preguntaban cuando terminaban el pregrado y si iban al CERUMS, ¿no? Dicho sea de paso, bueno, lamento mucho lo que ha pasado últimamente y todos los años pasa en el CERUMS, ¿no? Siento una pena muy profunda, ¿no? Porque, pues, ha sido alumno mío, ¿no? De pregrado. Entonces, me da mucha pena lo que pasó en el último caso. Espero que nunca tengamos que volver a decir lo mismo, ¿no? De otros alumnos o de otros colegas, ¿no? Ya son colegas también y espero también la seguridad de todos. Yo también tuve la mala suerte de perder a uno de mis mejores amigos, entonces, en el CERUMS. Entonces, espero que algún día eso mejore, ¿sí? Entonces, me llamó ahora a la memoria justamente esto, ¿no? Y es en el CERUMS que les digo, cuando los chicos van a hacer el CERUMS a zonas altas, ¿cierto? Y se van dormidos o se van, pues, básicamente sin masticar o sin hacer movimientos de pasar saliva o masticar un chicle, pues me llaman, ¿no? Doctora, me ha pasado esto cuando estaba yendo a mi serum, ¿no? Se me ha tapado el oído, doctora, ¿qué pasa? Entonces, lo que pasa es esto, es una disfunción de la trompa. Por alguna razón, ya sea que tienen alergia, suelta, que desviado, los cornetes grandes, la trompa no está enviando una buena cantidad de aire al oído medio. Pues el oído medio debe estar ventilado de aire, ¿cierto? ¿Por quién? Por la trompa. Si la trompa no funciona, el oído medio empieza a colapsar, se comienza a deprimir, ¿no? Entonces el tímpano se empieza a hundir. Y lo van a ver así. Esta es una foto, por ejemplo, de un chiquito, ¿no? De Loaiza, que tenía hijo de una enfermera, bueno, un poco de descuido, ¿no? ¿Hasta qué punto? O sea, estaba ya tan pegado. Entonces, hay varios grados, ¿no? Entonces, esto ya es demasiado. Empieza a hundirse el tímpano, ¿no? Y esto el paciente lo va a sentir como hipoacusia, como un problema de presión, ¿no? Uno hace Valsalva y se mejora, pero en algunos casos eso no funciona. ¿Es por qué? Porque hay un problema en la trompa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mejorar la trompa. Se le puede dar descongestivos nasales por corto plazo o a corto plazo, ¿no? Oximetazolina, nafasolina, una semana máximo.
¿no? 3, 5 días suficiente. Corticoides nasal, corticoides orales, algunos utilizan antihistamínicos, ¿no? Y lavados nasales para que mejore el funcionamiento, el clearance de la mucosa de la trompa, ¿no? O sea, tiene que haber movimiento en la trompa, tiene que haber movimiento para que ventile y que pueda meterse o ingresar el aire, ¿no? Al oído medio. Entonces, la idea es mejorar la nariz, en otras palabras, ¿ok? Si no funciona o si no mejora esta disfunción tubárica, pues lo que voy a tener luego es otitis media serosa, que es lo que sigue, ¿cierto? Entonces, ese es el primer paso para un problema llamado otitis media serosa. De hecho, una ototubaritis o disfunción tubárica también la vemos cuando nos resfriamos, ¿no? Cuando estamos resfriados sentimos como que el oído tapado, esa es la respuesta. Entonces, ya saben, el tratamiento es mejorar la nariz. Muy bien. Entonces, ahora sí empezamos con las otitis, pues la primera otitis, la meningitis bulosa, que realmente no es una otitis, es una inflamación de la capa externa del tímpano, ¿ok? Con ampollas llenas de sangre. Esta ya la vimos, check. Muy bien. Segunda, la otitis media serosa, ¿no? Esa es la que vamos a ver ahora y es el líquido que lo vimos acá en la diapositiva anterior. Voy a regresar aquí. Esto ocurre luego de una disfunción tubárica. Entonces, paso 1 es la trompa que no funciona. Paso 2 es que se llena de líquido, ¿cierto? Muy bien. Esta otitis media serosa es un líquido en el oído medio sin dolor, sin infección, sin signos de flogosis. Simplemente es moco en el oído. Número 3, la otitis media aguda. Y aquí sí hay dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque es una infección. Acá hay pus en el oído medio, ¿sí? Y número 4, la otitis media crónica, que es en la cual encontraremos una perforación. O sea, la característica más importante y la condición sine qua non de una otitis media crónica es la perforación. Aquí tiene que haber perforación, ¿ok? Listo. Entonces, así no es, la crónica no es que es por el tiempo, sino es por la perforación, ¿ok? Vamos. Entonces, la otitis media serosa, también llamada otitis media con efusión, por eso la dicen con la E, con efusión. La otitis media serosa con la S, también se la llama, ¿no? La otitis media serosa, S o con la E, es lo mismo exactamente. También se le conoce como otitis media mucoide, ¿no? Con derrame. Tiene muchas cosas, muchos nombres, pero solo es una. Otitis media con efusión, secretora, mucoide con derrame. Es lo mismo. Esta, remarquen aquí por favor, que es la primera causa de hipoacusia conductiva en los niños. Conductiva. Conductiva, auditiva. Eso está mal. Miren, esto está redundante. Ok. Es la primera causa de hipoacusia conductiva en los niños. Ok. Primera causa, otitis media serosa. Y esta patología tiene cierta frecuencia antes de los 5 años y se presenta a veces luego de un resfrío o luego de una otitis media aguda, ¿no? Cuando la otitis media aguda, digamos, la otitis media aguda viene, ¿no? Aparece y cuando ya está mejorando en las últimas etapas es esta, otitis media serosa, ¿ok? Pero acá, otitis media serosa, esto. Después de una otitis media aguda, esta puede aparecer, ¿ok? Eso ya les dije, lo mismo, ¿no? Es un problema que básicamente empieza en la trompa de Eustaquio, hay presión negativa, hay producción de una secreción llamada trasudado, no es un exudado, es un trasudado, es moco, es líquido, acuoso, ¿no? Y esto va a generar, miren cómo el tímpano se va a colocar, ¿no? Como de color nacarado, vascularizado, no es bueno, no es brilloso, no es traslúcido, porque atrás hay moco. El factor de riesgo más importante, la hipertrofia de adenoides, ¿cierto? El tener las adenoides grandes, eso condiciona que afecte la trompa, ¿ok? Las otitis media aguda, infecciones respiratorias altas, un resfrío, ¿no? La rinitis alérgica, este es otro factor de riesgo importante, el reflujo, los problemas de la trompa. Uy, esto sí es súper, súper importante. Los niños que tienen, por ejemplo, el paladar hendido, cuando ustedes ven, hicimos una campaña de operación sonrisa, ¿no? Que operan el labio leporosía, pues está muy bien. Hacen la campaña, operan cirujanos plásticos, cirujanos de cabeza y cuello, y siempre, siempre viene un otorrino. ¿Por qué? Porque hay que colocarle acá los tubitos de ventilación. Cuando uno hace una operación del paladar hendido, siempre hay que descartar otitis media serosa o problemas de la trompa, ¿ok? Y muchos niños terminan, no todos, ¿no? Pero muchos con un tubito, ¿ok? En la misma cirugía. ¿Por qué? Porque tienen el problema en la trompa. O sea, eso de la trompa con el paladar se los voy a explicar en la segunda clase. Se los dejo como intriga para que ustedes averigüen. ¿Por qué un paladar hendido tiene problemas en la trompa? A ver, tarea para ustedes. Muy bien.
Y en un adulto que yo encuentre, normalmente no debería tener una otitis media serosa, pero si tengo un adulto con otitis serosa, adulto con otitis serosa, sobre todo unilateral, ¡pum! Cáncer de Kabum, ¿ok? O cáncer nasofaringeo. Porque en los niños yo puedo entender que es adenoides, pero en los adultos no hay adenoides. ¿Y por qué es que tiene otitis media serosa un adulto? Pues puede ser un cáncer de Kabum. ¿Cuáles son los síntomas? Pues van a ver ustedes un tímpano lleno de moco, ¿no? Con un nivel hidroaéreo, con burbujas. Hipoacusia es el síntoma más frecuente, ¿no? Solo que los niñitos pequeñitos no se dan cuenta, no hablan y justamente ahí va, no hablan, pueden tener un retraso en el desarrollo del lenguaje. Y por eso cuando ustedes tengan sus niños o sus pacientes, sean pediatras o rehabilitadores, ¿no? U otra especialidad afín, y el niño no habla, ¿no? Lo primero que hay que hacer, obviamente, es descartarle hipoacusia. Ya luego van a ver autismo, luego van a ver otras causas, ¿no? Pero, o retraso psicomotor, retraso del lenguaje, etcétera. Pero lo primero es descartarle hipoacusia, ¿no? Ya sea otitis media serosa u otra causa de hipoacusia, ¿ok? No hay mucho dolor, hay presión en el oído, ¿no? Un tímpano retraído, ¿no? Un tímpano lleno de secreción ámbar, ¿no? Pero cuando se pone crónico, crónico, ya de mucho tiempo se puede poner azul. Eso lo vamos a ver por ahí en una diapositiva. Muy bien. ¿Cómo se diagnostica? Pues se hace la otoscopia neumática. ¿Qué es eso? Es cuando, lo van a ver acá, miren, el otoscopio, le meten una perilla, una bombita con aire y tiene que hacer que el tímpano se mueva. Pero ¿cómo se va a mover esto que está lleno de moco? Pues no se mueve. Entonces allí está. Cuando no se mueve es porque tiene otitis media serosa. En la audiometría una hipoacusia conductiva, porque es conductivo, ya lo saben, esto es del oído medio. Y esto es importante, ojo, miren, la timpanometría es una prueba que me permite ver cuánto se mueve o no se mueve el tímpano. Normalmente debe ser una curva como un triangulito. Eso es lo normal, ¿sí? Aquí, como un triangulito, eso es lo normal. Pero si ustedes tienen un tímpano plano, perdón, una respuesta plana, o sea, un tímpano que me da una respuesta plana, es un tímpano inmóvil. ¿Qué significa otitis media serosa? Atentos, ¿ah? Porque por ahí he visto en las preguntas, ¿no? En la curva de la timpanometría, ese niño tenía curvas planas. ¡Pum! Otitis media serosa. No se olviden, curva plana. Ahí va. ¿Ok? Curva plana. Vamos. La conducta, pues, expectante, así debe ser el tratamiento, ¿no? No hacer nada después de un resfrío, ¿no? Y si tiene este problema, pues por 3 meses se observa. Si no mejora en 3 meses, ya podemos darle corticoides nasales, algunos dan antibióticos, antihistamínicos, eh, pero los descongestionantes y los antihistamínicos y las terapias, estos no están de manera rutinaria. Básicamente es corticoides, hacer valsalva, mejorar las alergias, etcétera, ¿no? El resto no está tan indicado. Si no mejora, pues tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Qué hacemos con estos niños que no escuchan bien? Pues van a tener problemas de lenguaje, ¿no? El habla, el lenguaje, el desarrollo cognitivo, y van a pensar que son niños con déficit de atención, con hiperactividad, son niños que tienen un retardo psicomotor, autismo, etcétera, y en el fondo son niños que no escuchan. Entonces, importante, hay que hacer evaluación de la audición. Qué chica tan guapa. Muy bien. Ese es mi primer retoño. Ahí va. ¿Cómo se maneja? Pues el tratamiento quirúrgico con unos tubitos llamados tubitos de ventilación, que luego el cuerpo los expulsa. ¿Ok? Después de 6 meses el cuerpo los elimina. ¿Ok? Y ahí va. Vamos, un tímpano, mejor dicho, una trompa de Eustaquio normal. Miren, esto es una prueba, una endoscopía, en la cual yo voy a poder ver las trompas de Eustaquio y están normales. Las adenoides están acá, pequeñitas, no están afectando la trompa, todo bien, ¿ok? Pero miren lo patológico, miren lo normal y ahora lo patológico. Esta trompa de Eustaquio ya ni se ve, porque las adenoides están tan grandes, pero tan grandes que miren, aquí estaba la trompa, ¿no? Y ya ni se ve. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Pues tratamiento de las adenoides, ¿no? Si es que uno tiene hipertrofia de adenoides y además sinotitis media serosa, pues no basta solamente con ponerle el tubito, hay que hacer adenoidectomía, ¿ok? Recuerden ustedes, chicos, moraleja, otitis media serosa, hipertrofia de adenoides son primos hermanos. Estas siempre van a estar unidas, estas siempre van a estar juntas, ¿ok? Adenoides con hipertrofia con otitis media serosa, siempre. Vamos, adulto con otitis media serosa, cáncer de Kabum.
¿Dónde está el cáncer? Pues, pucha, ¿no? Acá está en todos sitios, ¿no? Por acá, el tumor se mete hasta la trompa, ¿no? Acá está la trompa, si ustedes la ven, por aquí está la trompa, así, listo. Y ahí está el cáncer de caúd, ¿ok? Entonces, importante en un adulto. Ok, vamos, dice, niño de 3 años traído por su madre por llanto inconsolable, irritable, hiporexia, diarreas y algo de fiebre. Se toma la oreja derecha constantemente, antecedente de resfrío 3 días antes. Bien, dice, síntomas, pues, puntos clave, por supuesto. ¿Qué tiene? Miren, ya tiene llanto, obviamente hay dolor, ¿no? Solo que el niño no habla bien, pues, ¿no? Tal vez 3 años puede hablar, pero antes, ¿no? No te puede expresar. No puede decir que me duele la oreja, pero sí se toma la oreja, ¿cierto? Se agarra la oreja por dolor. ¿Qué más vemos? Irritable, niño que no tiene ganas de comer, puede vomitar, puede tener diarrea. Entonces ustedes dicen, diarrea, vómito, ¡pum! Jeca, infección gastrointestinal. Y no, hay que tener cuidado. Todo niño con fiebre, ¿no? Sobre todo con el antecedente de haber tenido un resfrío previo, siempre, chicos, siempre miren el oído. Siempre miren el oído, ¿ok? Entonces, oído, va. Ah, y otra cosa. Cuando ustedes examinen a un paciente de pediatría, ¿no? Y le van a revisar lo que es oído, nariz, garganta, empiecen por el oído. Porque si ustedes hacen por nariz o garganta, pueden tener náusea, pueden llorar y el tímpano se pone rojo. Entonces, el oído se revisa primero, ¿ok? En los niños. Bien, entonces, esta infección del oído medio, pues es frecuente en niños menores de 2 años, bueno, con cierta frecuencia dependiendo del lugar y dependiendo del clima, ¿no? Hay un exudado, miren ustedes, como lo están viendo acá en amarillo. Ese ya no es un trasudado. Otitis media aguda ya es infección. Eso es un exudado, ¿ok? Y este exudado puede generar un tímpano rojo, ¿ok? La membrana timpánica roja. Bien, síntomas, otalgia, fiebre, dolor, ¿no? Anorexia. Y tener, esta es la parte más importante, haber tenido o tener una infección respiratoria previa alta o una alergia fuerte, ¿no? Entonces, tener mocos en la nariz condiciona que se inflame la trompa. Miren, acá la trompa, como la estoy remarcando aquí, eso, la trompa está inflamada, cerrada, ¿no? Entonces, eso produce, aparte que se produzcan secreciones, que no deje ventilar, no deje drenar. Entonces, esto se infecta y ¡pum! Aquí viene el estococo y toda su familia, ¿ok? Miren, el oído medio como debe ser normal, bien ventilado, bien epitelizado, bien drenado, pero cuando hay una otitis media aguda, vean que la trompa cerrada y eso se produce, pues, una infección, ¿no? Donde el tímpano se va a ver rojo. Muy bien. Entonces, la incidencia más alta, menores de 2 años, ¿no? Últimamente, yo también me he dado cuenta de eso, ¿no? Que las infecciones del oído medio agudo han disminuido bastante y tienen que ver con la vacunación, ¿ok? Eso me da mucho gusto, ¿no? Y espero que eso se pueda terminar o se pueda continuar en nuestro país, ¿verdad? Sobre todo en las zonas de altura, en las zonas donde hay más frío. Luego, las infecciones del oído casi desaparecen a partir de los 7 años. ¿Ok? ¿Y por qué, doctora? Vamos a ver. Miren, vamos a comparar el rostro de un bebé con el rostro de un adulto o el rostro de un niño, ¿no? Con un adulto. ¿Cómo es la trompa de Eustaquio en un niño? Es casi horizontal. En un adulto es vertical, ¿cierto? ¿Qué más vemos? Es delgadita. Miren, la trompa de los niños es delgadita. El adulto pues la tiene mucho más gruesa, ¿no? Y en los niños que tenemos como factor de riesgo acá, las adenoides aquí, ¿cierto? El adulto no tiene nada. Entonces, por esa razón es con más frecuencia, ¿no? Las infecciones del oído medio en los niños que en los adultos. Aparte, por ejemplo, ¿no? Algunas mamás dan de lactar a los niños totalmente en horizontal. Y eso pues puede ser malo, porque puede haber reflujo o puede haber la misma leche, ¿no? Que se puede pasar por la trompa. Recuerden que esto es bien horizontal, entonces directamente va hacia el oído. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, factores de riesgo para otitis media aguda, pues lo más importante, esto, remarquen o marquen aquí, la infección respiratoria previa. Esto es lo que siempre tienen que ver en la pregunta del examen. ¿Ok? Esto. La rinitis, las adenoides también, la inmunosupresión, el sexo masculino, etcétera, ¿no? Entonces, esto, pero lo más importante ya saben. Este niño tuvo un resfrío previo. ¡Pum! Otitis media aguda. ¿Sí? ¿Qué más? Algunas anomalías anatómicas, ¿no? El paladar hendido, ¿no? Es una pregunta un poquito más sofisticada, ¿no? Las guarderías, el cigarro, ¿ok?
Importante. Entonces, vemos aquí que por lo general, chicos, aquí por favor, quiero ser muy enfática. Lo que dice en la teoría es que los gérmenes o los agentes más frecuentes para la otitis media aguda son las bacterias, ¿ok? Es lo que dice la teoría, lo que decimos en Perú realmente. Pero lo que sucede en el resto del planeta es que lo más común sean los virus, ¿ok? Ojo, cuidado con esto. Para la parte teórica son los virus, ¿ok? Pero para el examen de residentado, siempre bacterias, ¿ok? Repito, repito. Para el examen de residentado, bacteria, ¿no? Estococo pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, inclusive el estococo grupo B, ¿ok? Esto es para el examen de residentado. Pero en la vida real, de verdad lo que sucede es que son los virus los más frecuentes, ¿ok? Pero dejémoslo así como está, ¿ok? ¿Por qué? Porque desde México hasta Chile, desde México hasta Chile, es otitis media aguda sinónimo de darle antibiótico. Pero en Norteamérica y otros países es observación, dependiendo del caso, ¿ok? Porque muchos son virales, ¿ok? Hay que tener cuidado con eso. Repito, para nuestro examen de residentado y para la práctica de verdad, pensemos que siempre son bacterianos, ¿ok? Pero si ustedes salen del país, a eso voy. Si salen del país, se van a otro país que no es Perú, lo más común es que son causas virales, ¿ok? Bien, entonces, eh, estos casos de causas virales muchas veces terminan convirtiéndose en bacterianos, por supuesto, pero siempre el viral es el origen, ¿ok? Entonces, eh, tenemos entre las bacterias, ya les dije, los tres más importantes son los tres primeros, Staphylococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. Esta es la poesía del otorrino, es la que tienen que ustedes recordar en su cerebrito. Tres gérmenes, esto es básico, pues, ¿no? Para la otitis media aguda, ¿sí? En los virus tenemos el virus incisional respiratorio, influenza, coronavirus acá puede entrar un coronavirus, rinovirus con mucha frecuencia, ¿no? Adenovirus, etcétera, ¿no? Entonces, pero ya saben que en la pregunta de examen de residentado, ¡pum! Bacteria, ¡pum! Antibiótico, es así. Bien, otitis media aguda, entonces vemos los antecedentes, vemos los signos y síntomas del paciente, algunos pueden llegar a tener otorrea, ¿no? Y pueden tener vértigo. El vértigo es un red flag, ¿no? O sea, es una bandera roja. Otro síntoma importante es por ejemplo, de una bandera roja, por ejemplo, ¿no? El estupor, que el niño esté somnoliento, o sea, ahí, ¿no? Red flag, ¿no? Bien, o vértigo, ¿no? Es red flag también. Entonces, vemos el examen físico, que normalmente un tímpano debe ser brillante, pero en una otitis media aguda, pues no vamos a tener eso, ¿no? En la otitis media aguda vemos tres fases. La fase de la congestión, un tímpano rojo, ¿ok? La segunda fase, la fase de la colección, donde ya un tímpano está pues acumulando, ¿no? O coleccionando pus a punto de romperse, ¿no? Y la tercera fase, la fase de la perforación o la fase de la otorrea, donde ya el tímpano se rompió, ¿ok? Pregunta para ustedes, ¿cuál de estas no duele? Vamos al chat, chicos, vamos al chat. A ver, ¿cuál de estas no duele? ¿No? La respuesta es claro, muy bien. Esta, la fase de la otorrea. Esta ya no duele. ¿Ok? El resto duele mucho. Hay distensión, hay acumulación, hay fiebre, hay pus. Duelen mucho las otras dos. Pero esta fase, esta no duele. Ok, entonces vamos al tratamiento, pues vamos al tratamiento conservador y al tratamiento antibacteriano, ¿no? Analgésicos, ibuprofeno como para cualquier infección, antimicrobianos como moxicilina, ¿ok? No hay evidencia para descongestionantes, antihistamínicos, nada que ver. Corticoides, les soy sincera, yo lo daba mucho. Antes, cuando era residente, dábamos para las otitis medias agudas, mucho corticoide. Ahora, pum, pum, ya no, ¿ok? Tengan mucho cuidado con los corticoides y los niños, ¿ok? Cuidado con eso. Entonces, nada de descongestionantes, nada de antihistamínicos y corticoides tampoco. Bien, todo va cambiando, ¿verdad? Por supuesto, todo va cambiando. Bien, tratamiento quirúrgico, pues si no mejora, pues hay que hacer una miringotomía, ¿no? Miringo, tímpano, miringo es tímpano, tomía, huequito, ¿no? Hay que sacar, aspirar la pus, ¿no? Sobre todo la miringotomía ayuda en los niños que tienen una infección, por ejemplo, o tienen síntomas sistémicos grandes, ¿no? Niños con VIH o alguna infección o una inmunosupresión y no mejora con los antibióticos, pues la miringotomía va muy bien.
Y el resto, pues cuando son casos más complicados, ¿no? Tubos de ventilación, etcétera. Entonces, primer tratamiento es la amoxicilina. Por esto de los días también va a cambiar. Normalmente, chicos, no sé si esta diapositiva la cambié este año o el año pasado, no me acuerdo, pero yo siempre decía 10 días, ¿ok? Esto ha cambiado en Up to Date, ¿ok? Entonces, ya no es 10 días como de habitud era. 10 días es para los niños menores de 2 años. A partir de 2 años, podemos hacerlo de 5 a 7 días, ¿ok? 5 a 7 días. 10 días es para los niños chiquititos o con algo de riesgo, por ejemplo, que tengan una perforación, ¿no? O una otitis media recurrente. Entonces, niños pequeñitos o con algún factor de riesgo, 10 días. ¡Pum! El resto 5 a 7 días. ¿Ok? Entonces, vamos cambiando un poquito el chip. Vamos de a poco cambiando el chip. Muy bien. Segunda línea, clavulánico. ¿Ok? Si no funciona con la primera, pues nos vamos a la segunda. Si no tolera la vía oral, pues nos vamos con ceftriaxona intramuscular. ¿Ok? Y siempre, siempre consideren que la falla se considera al tercer día. Entonces, por ejemplo, ¿qué día es hoy? 24. Hoy es 24 de enero, ¿sí? Viernes. Entonces, este paciente viene a la consulta el día de hoy, viernes 24, y le voy a decir, señora, quiero ver a su niño el día domingo en mi guardia o el día lunes en el hospital, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay que evaluarlo entre las 48 y 72 horas para ver cómo le va. Si le va bien, ¡pum! Continúe y complete sus días de tratamiento. Pero si no le va bien, cambiemos el tratamiento a la segunda línea, ¿ok? Siempre una reevaluación es muy importante, ya sea físicamente o por teléfono, ¿no? Eso se utiliza mucho en otros países que no es Perú, hacer una llamada telefónica y ver cómo está el paciente, ¿sí? Vamos. Paciente alérgico, ya saben, cefalosporinas, ¿no? Cefuroxima, cefdinir, eh, cefaclor, ¿no? Si son alérgicos a todo, claritro, acitro, clinda. Claritro muy bueno, pero el sabor, fuerte, ¿no? Hay que buscar. Yo siempre hacía eso, ¿no? Me trae una claritromicina nueva, ¡pum! Pruébala. Si es que te funciona y te gusta, indícala. Si no, la claritromicina es es fuerte. Ok. Entonces, complicaciones de la OMA, pues eso sí es pregunta de examen de residentado. Las complicaciones más comunes, atentos acá. Ok, vamos a ponerlo en rojo. Listo. Complicaciones más comunes. Número 1, la mastoiditis. ¿Ok? Esta mastoiditis es la complicación más preguntada, más vista, y es la que va a desplazar el pabellón auricular hacia afuera y hacia abajo. ¿Ok? O sea, es una masa, es un absceso, en otras palabras, es un absceso que va a producir, pues, fiebre y síntomas como una complicación, por supuesto. Esta mastoiditis yo la he visto, sobre todo, claro, en pediatría, ¿no? Cuando hacía otorrinopediatría en el hospital, ¿no? He visto algunos casos. Bien, segundo lugar, petrocitis. Esto es una infección del ángulo que está, se los voy a poner en una fotito, ¿ok? Es de la porción petrosa del hueso temporal, ¿ok? Es un angulito muy especial que está muy cerca del quinto, está muy cerca del sexto, y obviamente del octavo, ¿no? Eso está en la base de cráneo, es el látex petroso y me va a dar como nombre el síndrome de Gradenigo. ¿Pero qué es eso, doctora? Fácil. Afectación del octavo. Vamos a poner 8 con números normales, ¿sí? Porque me cuestan los romanos. Difícil. Ok, afectación del octavo, afectación del quinto, afectación del sexto, ¿ok? Eso se llama síndrome de Gradenigo, es la petrocitis. Ahora por ahí hay una fotito. Y parálisis facial es otra complicación. Y esta otra, atentos chicos, por favor, aquí. Abran, por favor, bien los ojos. Lean qué dice allá. Dice laberintitis, ¿ok? Dice laberintitis. Pero doctora, ¿laberintitis no es el vértigo? No. Laberintitis es el término que debe ser correctamente utilizado como complicación de una OMA. Es una laberintitis. Si ustedes escuchan a un médico o ustedes mismos decir, ay, le dio su vértigo, le dio su laberintitis, elimínenlo, porque ese término no, eliminen el término, no a la persona, eliminen el término. No deben decir laberintitis. El término correcto para cuando un paciente tiene mareo o vértigo, es decir, tiene su síndrome vertiginoso o le dio su vértigo. Pero no laberintitis es un término antiguo, ¿ok? Entonces, laberintitis es la complicación de una OMA. Y esa laberintitis puede ser serosa, que es un poco más sencilla, o puede ser purulenta, ¿ok? Que el nistagmus, que la caída del cuerpo, eso no lo miren. Para que se acuerden qué tipo de laberintitis, si es serosa o es purulenta, fíjense aquí, en el tipo de hipoacusia.
Siempre es neurosensorial porque es del oído interno. Y esta, si es que es reversible, es serosa. Serosa más sencilla. Pero si es una hipoacusia que quedó, después que le dio su otitis, se quedó con hipoacusia y se quedó sordo, o sea, irreversible, es que tuvo una laberintitis purulenta. ¿Ok? Entonces recuerden, ¿qué es laberintitis? Es la infección del laberinto, la infección de la cóclea, producto de una otitis media. O sea, de la otitis media se fue al oído interno, del oído medio se fue al oído interno. Y esto me va a generar hipoacusia porque soy interno neurosensorial. ¿Ok? Reversible, pues serosa. Irreversible, purulenta. ¿Listo? Eso es todo. Entonces, miren, esa es una mastoiditis. Como ya saben, es una masa o es un absceso que está detrás de la orejita y desplaza el pabellón auricular. Una parálisis facial, en este caso derecha. Niño, cierra tu ojo, niño, cierra los ojos, cierra los ojos. No puedo, doctora. Parálisis facial periférica. ¿Ok? Está afectado inclusive el ojo. ¿Listo? Otra complicación que felizmente no se ve son las meningitis, los abscesos, trombosis, etcétera, ¿no? Entonces, eso casi no es pregunta. Listo, entonces terminamos con otitis media y vamos a mencionar las ideas a llevarse. Dice, la otitis externa difusa y maligna. Difusa, claro, la del nadador, y maligna, la del diabético. ¿Son producidas por pseudomonas? Sí, es verdad, verdadero. Otra, la primera causa de sordera conductiva en los niños. Otitis media serosa. Y en los adultos, tapón de cerumen. ¿Ok? Estamos recordando un poquito las más importantes. Los gérmenes de una OMA, ya dijimos, Staphylococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. Siempre el resfrío previo, ¿no? Pero, fuera del Perú, causas virales, ¿ok? O fuera de Latinoamérica, en realidad. Bien, primera complicación de la OMA, número 1, ¡pum! Mastoiditis. Otra complicación, la petrocitis, que por ahí la vamos a ver. Tercera, parálisis facial y por ahí la laberintitis, que el término laberintitis se utiliza como complicación, no como vértigo. Ok, seguimos. Entonces, vamos. Otitis media crónica. Aquí, chicos, como les dije hace un momento, no es el tiempo la cronicidad. Lo que hace es la perforación. La presencia de la perforación es lo que le da el nombre, otitis media crónica. Vemos que aquí estos pacientes tienen el tímpano perforado, esa es la condición. Y como tiene el tímpano perforado, va a producir hipoacusia conductiva. ¿Ok? Hipoacusia conductiva. Bien, esta hipoacusia conductiva va a producir a la vez, ¿no? Esta perforación va a condicionar a la vez que haya otorrea. Pero ¿cómo es eso, doctora? Ah, pues cada vez que yo voy o me resfrío o hago de repente o entro a la piscina o cada vez sobre todo que me resfrío, me sale líquido que huele mal y que luego ya desaparece. ¿Y qué tiempo lo tienes? Toda mi vida. Es eso, ¿verdad? Es una perforación lo que está condicionando ese problema. Oye, ¿y te duele? No, no me duele, por eso no voy al doctor. Ajá. Y es lo que me pasaba a mí en mis alumnos, ¿no? Yo me acuerdo que recibía a los pacientes, porque yo quería ser otorrino en esa época, entonces me encantaba revisar los oídos a los pacientes y yo le decía, a ver, vamos a reexaminarlo. ¿Por qué viene? Yo vengo porque me duele el hombro, pero también de vez en cuando me sale una agüita del oído. A ver, y encontraba esto, ¿no? Perforación. Oiga, ¿y esto le molesta? No, doctora, no me molesta, de vez en cuando, pero no me molesta, eso viene y se va. Ahora vengo por el hombro, me duele el hombro y es lo que quiero que me dé mi tratamiento, ¿no? Entonces, mal, pues no, porque es una otitis media crónica que como no duele, la gente no le da importancia. Entonces recuerden, perforación, hay secreción, hay hipoacusia, obviamente porque está perforado y no duele. ¿Ok? Por eso la gente no le da la importancia. Lo van a ver mucho en las zonas de serums, donde no hay acceso a los servicios de salud, por ejemplo, ¿no? Y ahí va. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Cómo se produce esta perforación? ¿De dónde? Pero ¿cómo? A ver, vamos en el chat. ¿Qué dicen? Vamos. Me preguntan, ¿las otitis dan siempre fiebre? Por lo general, sí, dependiendo de los niños, ¿no? Por lo general, sí. No todos los niños. Ahora, hay por ahí una pregunta de examen de residentado. ¿Qué porcentaje de niños hacen fiebre en una otitis? No se sabe. Lo he buscado en UpToDate inclusive. No está. ¿Cómo se perfora el tímpano? La respuesta es sencilla. Si retrocedemos unas cuantas diapositivas, ¿no? Y vemos la fase de la perforación, ¿se acuerdan? Bueno, en la otitis media aguda habían 3 fases. La fase de la congestión, la fase de la colección y la fase de la perforación. Esa fase de la perforación
En un niño que tiene sus antibióticos, que está bien nutrido, que su trompa de Eustaquio funciona bien y que los papás están pendientes de él, pues normalmente debe cerrarse, ¿no? Esa perforación, cuando uno tiene una otitis media aguda que es supura, debe cerrarse. Pero si estamos hablando de un niño que está en una zona alejada, que no toma los antibióticos, que no tiene plata para, o no tiene acceso ni siquiera al dinero, porque no deberíamos pagar, no tiene acceso a un sistema de salud correcto, que está mal nutrido, que tiene mal la trompa de Eustaquio, que tiene muchos mocos en la nariz y el papá no le importa y no recibe los antibióticos, pues esa perforación se queda abierta y ¡pum! Es la otitis media crónica. Por eso la otitis media crónica es una enfermedad justamente de zonas que no tienen acceso al servicio de salud y es injusto, ¿cierto? No deberíamos tenerla, pero en otros países eso casi no se ve, es rarísimo, ¿no? En nuestro país lastimosamente se ve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues nuestra función como médicos es apoyarlos, ayudarlos, asegurarnos que el paciente tome los medicamentos, seguirlos, ¿no? Ya sea personalmente o por teléfono, WhatsApp, ¿no? Oye, ¿cómo está tu hijito? Ya dejó la fiebre, ya mejor. Estar pendiente del paciente hasta que eso, ¡pum!, cierre. Asegurarnos que tenga un buen sistema nutricional, inmunológico, eso, ¿no? Eso es lo que me gustaría, ¿no? Y ya dejar de ver este tipo de problemas. Entonces, eso es una misión para ustedes. Para yo también, ¿no? Para mí también, todavía estoy joven, pero para todos nosotros, ¿no? Evitar que tener ese tipo de problemas. Entonces, hay dos tipos de otitis media crónicas, una que es la simple y una que es la colesteatomatosa, ¿ok? Miren ahí la fotito, está bien claro. ¿Cómo es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una simple, que es esta, ¿no? Miren el tímpano, ahí, y un colestatoma, que está por acá. Ay, lo siento. Ahí va. Entonces, en una la perforación es en el centro y en la otra lo que vamos a ver es una masa. ¿En donde? En la pars flácida, como lo ven o como ya lo hemos hablado. Entonces, otitis media crónica simple, perforación central, otorrea, ¿no? Mucosa o purulenta, ¿no? No fétida, sale la otorrea amarillenta, pero no es fétida, ¿no? Esta hipoacusia conductiva, puede haber granulomas, ¿no? Granulación. Tratamiento es mejorar la otorrea con quinolonas, ya les dije, ¿no? Les hablé de sí, las quinolonas en gotitas, ¿no? O también puede ser vía oral. Y al final, estos pacientes van a terminar en timpanoplastía. Hay que reemplazar ese tímpano con otro tejido, ¿no? Ya sea ese fascia, ¿no? Pericondrio, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que el paciente vuelva a escuchar. Esa es la intención, ¿no? Cerrar el huequito para que vuelva a escuchar. Segundo tipo, perdón, ahí está la perforación central con otorrea, ¿no? Supuración, ¿no? No hay dolor, no duele porque el tímpano no se distiende. El tímpano que duele es porque se distiende, ¿ok? Vamos. Segunda forma clínica, la otitis media crónica colesteatomatosa. Y aquí sí quiero también ser un poquito específica y detallosa con ustedes. Yo estaba en sexto año de medicina, ¿no? Y tenía a mi profesora de otorrino, súper linda la doctora, ¿no? Ella muy preocupada porque aprendamos, ¿no? Entonces, y yo era la afanosa, ¿no? De que decía, a ver, ¿quién quiere lavar un oído? Yo. ¿Quién quiere sacar un cuerpo extraño? Yo, pues no, yo. ¿Quién quiere poner un tapón de cerumen, perdón, un tapón de nasal, un tapón para un epistaxis? Yo. Yo quería todo, pues, ¿no? Porque yo quería ser la otorrina del grupo. Entonces, y viene un paciente, la doctora se vengó, ¿no? Viene la paciente, el niñito, y la doctora dice, a ver, acá hay un colesteatoma, ¿no? Pasa un hisopo, ¿no?, por la oreja del paciente. ¿Quién quiere oler? Yo, pues, ¿no? Entonces me pone el hisopo y yo huelo el colesteatoma. Entonces digo, Dios, ¿qué es esto? ¿No? En esa época no había el ¿qué es esto? ¿No? Pero ¿qué es esto? Era un olor fétido. Era espantoso. Entonces, ahí va, ¿no? Ahí va la moraleja. Nunca se olviden que el colesteatoma produce una secreción fétida que hasta ahora no la supero, ¿no? De aquella vez, ¿no? Entonces, es una tumoración, pseudotumoración, no es un tumor, es un pseudotumor benigno producido por queratina, formado por queratina que va a desprender un olor fétido, ¿cierto? Pero eso no es lo más importante. Lo más importante del colesteatoma es que como es un pseudotumor, empieza a invadir, ¿sí? Hace invasión de partes importantes. Por ejemplo, la base de cráneo, por ejemplo, la cóclea, el nervio facial. Entonces, el tratamiento definitivamente es una cirugía, ¿ok?
hay que parar la infección con quinolonas, pero este paciente se va a una mastoidectomía. Hay que abrir la mastoides y quitar el colestoma, ¿ok? Es diferente del otro. Este es más sencillo. La otitis media crónica es más sencilla, ¿no? Este no. Entonces, aquí sí es distinto. Es una perforación en la pars flácida, donde hay supuración fétida. No duele, obviamente, pero sí mal olor. Acuérdense del olor. Entonces, este colestoma es una tumoración en base a queratina, ¿no? ¿Y por qué queratina? Ahora se les voy a decir, ¿no? Es tejido que se mete al oído medio, ¿no? Es tejido de piel que se mete al oído medio. Y puede ser primario, donde solamente está el colestoma, ¿no? Está hundido, la par flácida hundida. El secundario a una perforación, o sea, se perfora y luego empieza a aparecer, ¿no? Y el congénito, que es desde que nace, ¿no? El nacimiento. El más frecuente, el adquirido primario, ¿ok? Este de acá. Bien, si vemos en una tomografía, pues esta es una tomografía del hueso temporal. Las partes de arriba son cortes axiales u horizontales y la de abajo es un corte coronal, ¿ok? Entonces, si vemos aquí, estamos viendo, por un lado, el oído derecho, el oído izquierdo, ¿ok? Miren el oído derecho, como en este corte axial, vemos que está afectando, pues básicamente todo el oído medio, todo el epitímpano, miren cómo está afectando muy cerquita del canal semicircular horizontal, pues y se va a meter al cerebro, ¿no? Está bien cerca, mientras que el lado izquierdo está normal. Ahora, si vemos este corte coronal, así, ¿no? Es un corte que literalmente estamos viendo el oído de esta manera. Miren el conducto, está curvo, ¿no? Pero acá se ve el conducto normal y todo el epitímpano, la parte de arriba, cerca de la pars flácida, todo ocupado por el colestoma que está cerquita de la base del cráneo. Entonces, es importante una tomografía, ¿ok? Vamos. Este corte coronal, perdón. Corte coronal nos ayuda mucho. Ok. Bien, entonces, ¿qué es lo que les digo? ¿No? ¿De dónde viene? Pues es un tumor que viene de la piel del conducto. Esta piel, por alguna razón, se mete al oído medio y empieza a crecer. Esta matriz de colestatoma es una matriz blanquecina, ¿no? Que tenemos que hacer una cirugía, una mastodectomía para eliminarlo. ¿Es fácil operar un colestatoma? La respuesta es no, ¿ok? Hay que tener cierta destreza con el microscopio, con la fresa, quitar el tumor porque puede volver a aparecer. Y acá la prioridad es quitar la enfermedad. No es que vuelva a escuchar o es que completar el tímpano, no. La idea aquí es quitar el tumor. ¿Por qué? Porque se puede complicar. Puede afectar el nervio facial y lo último que nos importa es la audición realmente. O sea, se le pone un audífono al paciente y eso mejora, ¿no? Pero lo que más importa es quitar. ¿Da metástasis o es cáncer o se convierte en cáncer? No, nunca jamás, ¿ok? Solamente es un tumor un poco pesado de quitar. Ok, otoesclerosis. ¿Cuánto nos falta para hacer una pausa? Haremos una pausa, terminamos esta partecita, yo creo que en 10 minutos hacemos una pequeña pausa, ¿ok? Entonces, casi para terminar, la otoesclerosis es el crecimiento de un hueso anómalo en la ventana oval, ¿ok? Pero ¿cómo es eso, doctora? Es esclerosis, como su nombre lo dice, ¿no? Otoesclerosis es el crecimiento de hueso en el oído medio, pero ¿dónde? Específicamente en la ventana oval. Entonces, si este crecimiento de hueso es en la ventana oval, pregunta para ustedes, me dicen sí o no en el chat. A ver, si el hueso del estribo, no, la platina del estribo, está pegada por cemento, ¿no? Por cemento, está adherida a cemento, ¿se puede mover? ¿Sí o no? Si está pegada, ¿se puede mover? ¿Sí o no? La respuesta es, ¿qué dicen? La respuesta es no. ¿Ok? Si es que está adherido, el hueso del estribo no se puede mover. Por lo tanto, ¿qué tipo de hipoacusia me dará? ¿Qué tipo de hipoacusia me dará? Como bien lo dice, hipoacusia conductiva. Entonces, es el hueso del estribo el que no se mueve. Al no moverse toda la cadena vesicular, por más que se mueva, no va a pasar la vibración. Esa es una hipoacusia conductiva. Pero ojo, este es el límite entre la conductiva y la neurosensorial. ¿Okay? Es más conductiva, pero también tiene un poquitito de neurosensorial, ¿ok? Según la teoría. Pero yo la he visto es más conductiva, ¿ok? Es más conductiva. Entonces, esta clasificación del oído medio se produce en mujeres más frecuentemente. Lo he visto raro en varón, he visto también, pero más en mujeres de raza blanca jóvenes, europeas o con ascendencia europea. Y sobre todo agravado por el embarazo, ¿ok? Entonces, ¿cómo es la clínica? Es una hipoacusia conductiva progresiva, agravada por el embarazo,
o por algunos efectos hormonales como la lactancia o hormonas anticonceptivos. ¿Ok? Miren, tiene un componente un poquito neurosensorial, pero conductivo básicamente, ¿no? Se va a ver un otoscopio o con el otoscopio es normal, el tímpano súper normal, pero la timpanometría vemos que no se mueve ese tímpano como debería ser, ¿no? Me va a formar una curva pequeñita, ¿ok? Miren, hay una caída en la frecuencia 2000, eso no lo van a preguntar mucho, ¿no? Recuerden que es una hipoacusia conductiva cuyo tratamiento es audífonos o quirúrgico. Lo que se hace es, se saca todo el estribo y se reemplaza por una prótesis, ¿ok? Se llama estaperectomía, ¿ok? Lo que se hace es se quita el estribo o estapedio, se retira y se pone una prótesis, ¿ok? Casi para finalizar también vemos los tumores benignos del oído, tenemos los tumores óseos, que ya lo hemos hablado, check. Osteoma, check. Exostosis, check. Muy bien, tenemos los glomus, ¿ok? Y esos tumores benignos del oído, el glomus es un tumor vascular. Es un tumor que puede ser de la carótida, puede ser de la yugular o puede ser del mismo nervio, ¿ok? Se llama tumor glómico o paraganglioma, ¿ok? Estos tumores vasculares me van a dar, como su nombre dice, una coloración azul en el tímpano. Entonces, literalmente, chicos, lo he visto así, ¿no? Viene el paciente a la consulta, doctora, vengo porque tengo un zumbido que va junto con el latido. Yo lo siento pum, 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 pum. Es como si estuviera latiendo en mi oído, ¿no? Y entonces hay tres opciones aquí. O es un problema de la yugular, o es un glomus yugular, o es carotidio, o, o es un tumor glómico, un glomus timpánico. ¿Ok? Son tumores benignos. ¿Qué cosa es el tímpano azul también? Porque se puede, les dije, ¿no? El tímpano azul se puede presentar con un glomus, pero también con la otitis media crónica de larga data. ¿Se acuerdan de los adenoides, de los niños con adenoides? Ok. Normalmente, un niño con adenoides, pues se ve un tímpano, pues medio nacarado, engrosado, ¿no? Pero si pasa mucho tiempo con eso sin tratarse, se vuelve azul. ¿Ok? Por ahí se los digo porque es pregunta de examen. Entonces, aquí está un glomus timpánico, por ejemplo, o en este caso un glomus yugular, ¿no? Miren cómo se ve un tímpano azulado, ¿ok? Y pum, 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 late. Bien, en el oído interno, este tumor también es un tumor bien conocido. Eh, ese tumor es bien sui generis, ¿no? Porque es un tumor al que le conocen como el tumor del ángulo pontocerebeloso más frecuente. El tumor del ángulo pontocerebeloso número 1 es el neurinoma del acústico. ¿Okay? Número 2 están los meningiomas, quises, etc. Pero el número 1 es el neurinoma del acústico. Y aquí lo vamos a encontrar como el 80% de casos, que es neurinoma, ¿no? Es una hipoacusia, en este caso, si es neurinoma y es oído interno, eso es una hipoacusia neurosensorial. ¿Ok? Donde la hipoacusia es el síntoma más frecuente. Viene el paciente de esta manera, doctora, vengo a la consulta porque no escucho bien. Así, señor, pero ¿cómo es eso? Sí, doctora, he empezado a escuchar mal por el oído, ¿no? ¿Qué edad tiene usted, amiguito? 85. Ah, 85, pero 85, señor, ya es para que deje de escuchar, ¿no? Ya a partir de los 60, la audición empieza a bajar un poquito. Un momento, doctora. No escucho más por un oído que por el otro. Ajá, red flag, campanazo. Normalmente la presbiacusia es bilateral, ¿no? Así como la otosclerosis que me preguntan, la otosclerosis suele ser bilateral, suele ser, ¿ok? Y acá, en el caso de la presbiacusia, la pérdida de audición por la edad, bilateral. Y simétrico, ¿no? Simétrico. Pero si el paciente tiene una hipoacusia asimétrica, ojo, campanazo, este puede ser un neurinoma del acústico, ¿ok? Hay tinnitus, ¿no? Hay un poquito de vértigo, de desequilibrio, ¿no? Y vamos a ver el diagnóstico, pues, con una resonancia con contraste, ¿no? Y también con los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral, ¿ok? Los potenciales evocados que están alterados, ¿ok? Tratamiento, cirugía, gamma knife, va súper bien, ¿ok? Y ya está. Entonces, neurinoma del acústico es un tumor, por aquí lo vemos, miren, es un tumor de la porción vestibular del octavo par, ¿ok? El schwannoma es un schwannoma de la porción vestibular del octavo par, ¿ok? Es un schwannoma, es un tumor benigno, es un tumor de la vaina de Schwann, ¿ok? Del ángulo pontocerebeloso. Y los malignos, finalmente, ¿no? Los carcinomas, por ejemplo, en este caso, me acuerdo de esto cuando empezó pandemia recién. Llegaron 2 pacientes así, ¿no?
Llegaron los pacientes que tenían parálisis facial, igualitos. Llega uno de 55, el otro de 58 o 60, ¿no? Entonces tenían secreción, parálisis facial y dolor, ¿no? Y secreción sanguinolenta por el oído y la cara paralizada, ¿no? Entonces en ese momento vimos si tenían eso, ¿no? Tumores así del ángulo justamente cerca del ápex petroso, ¿no? Miren ustedes acá, claramente cuando vean una imagen lítica que destruye el hueso, eso es maligno. ¿Ok? Mientras que lo benigno solo desplaza, mueve, presiona, empuja. Lo maligno rompe hueso e invade. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso, cirugía, tratamiento con cirugía, quimio, radio, ¿no? De acuerdo al caso. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿Todo está claro? Chicos, chicas. ¿Todo está claro? ¿Listo? Entonces, si gustan, hacemos aquí una pausita para que vayan a tomar un cafecito, vayan a estirarse un poco, se hidratan, se lavan la cara, se hidratan mucho, van al baño y regresamos a las 10:05, ¿ok? 10:05 en punto, ¿ok? 10:05 en punto. Listo. ¿Va? ¿Me escuchan? Sí, estamos bien todo. ¿Me ven? Listo. Entonces, a ver, Marcia, ¿ves mis diapositivas? Chicos. A ver. ¿Listo? Ok. Entonces continuamos. Muy bien. Espero que el break haya sido de buen provecho para ustedes. Para mí sí lo fue. Hay que hidratarnos, tomar un poquito de un cafecito, estirarnos porque eso es bueno. Listo. Seguimos con la segunda parte. Un momento. La segunda parte habla sobre el nervio facial y sobre el oído interno y la laringe. También haremos unas cuantas revisiones de algunas preguntas que son simpáticas. Listo. Entonces, empezamos con el nervio facial. Ustedes saben que el nervio facial es un nervio básicamente motor, pero todos pensamos que es motor, y nos olvidamos del resto de funciones, ¿no? Siempre pensamos en la parálisis o en los problemas de la expresión facial y todo, ¿no? Hasta el botox creo que pensamos más, pero el resto de funciones es súper importante. Realmente es muy importante. Entonces, como les vuelvo a repetir, la función motora es básicamente todos los músculos de la expresión facial, ¿no? Ya sea desde el orbicular de los párpados al platisma del cuello, todos los músculos, ¿no? Inclusive el músculo del estribo. ¿Se acuerdan que hablábamos del mañana del martillo, del quinto par? Y bueno, el estribo está inervado por el músculo del nervio músculo del estribo. ¿Okay? Es parte del facial, por ahí se los voy a mostrar. Un nervio muy chiquitito. Bien, la función sensitiva, sumamente importante, ¿ok? Es que es muy importante. Es la función por la cual podemos percibir los gustos en los 2/3 anteriores de la lengua. Y esto se da gracias al nervio cuerda del tímpano, rama del facial. Es importante porque si no percibimos, no podemos, digamos que no podemos tener el buen gusto, ¿no? Entonces, imagínense, yo alguna vez tuve el reto, ¿no? De operar en el hospital un paciente que no era catador de vino, ¿eh? Era chef. Entonces, y justo tenía un problema del oído que estaba afectando la cuerda del tímpano. Entonces, dejarle sin sensibilidad gustativa. Entonces, eso era pues crucial, ¿no? Importante hacerlo bien. Bien, la sensibilidad cutánea, la zona de Ramsay-Hunt, lo que está en amarillo, ¿verdad? Y la función parasimpática, todo lo que es parasimpático es secreciones, líquidos, ¿no? Producción de. Entonces, ¿qué produce? Produce saliva, ¿no? La glándula submaxilar y sublingual. Recuerden que tenemos 3 glándulas importantes, grandes, ¿no? En el cuerpo, en la boca, ¿no? Entonces, la parótida, la submaxilar y sublingual. El nervio facial, como ustedes lo pueden ver aquí, atraviesa la parótida, ¿sí? Se divide en 2 ramas, un facial superior y un facial inferior, atraviesa la parótida, pero no la inerva. ¿Okay? Pero no la inerva. Inerva a la glándula submaxilar y sublingual y también esto que es supremamente importante, la secreción de muco y lágrimas. ¿Okay? Secreción lagrimal y nasal. Esto está dado por el nervio petroso superficial mayor, también gracias al nervio facial. Entonces, vean, no solamente es la función motora, también es la función de secreción y sensitiva, ¿no?
Y la relación con el oído, pues importante lo que está en color. Lo que está en amarillo es la porción del facial que es parte del oído interno. Lo que está en rojo es la porción del facial que es la parte del oído medio, la porción timpánica. La primera en amarillo, la porción laberíntica. Y finalmente cuando sale por el agujero estilomastoideo, aquí, atrás, justo detrás de la rama del mentón, o sea, aquí atrás. ¿Okay? Aquí en ese huequito, por ahí está su nervio facial, el agujero estilomastoideo, y sale, ¿no? Para inervar los músculos de la cara. Entonces, es importante en otorrino facial, por supuesto, pues, ¿no? Ya les dije por qué, la anatomía y algunas patologías cuando se afectan, ¿no? Entonces, vemos aquí la parálisis facial se va a dividir en dos grupos. Es una diapositiva un poco antigua, pero me gusta porque es bien explícita, ¿no? Dice, lo que está afectado es lo que está en naranja, ¿ok? Lo que está normal es lo que está en blanco. Entonces, lo que está afectado en una parálisis facial central es la porción inferior. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que el paciente con una parálisis facial central no puede mover la comisura, pero sí puede abrir y cerrar los ojos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está respetada la parte superior. Sin embargo, en una parálisis facial periférica, acá la afectación es total. Entonces, esas son las más deformantes, las más llamativas, notorias, ¿no? Con una parálisis facial es periférica, ¿ok? Estas pueden ser de varias causas, ¿no? Hay las parálisis faciales, ¿no? Pueden ser centrales o pueden ser periféricas. Miren la parálisis central, ¿desde dónde viene? ¿No? Una lesión central, básicamente sustancia blanca o corteza, ¿no? La función, la parálisis central, un problema, un tumor, un ACV, etcétera, ¿no? Pero la parte de parálisis facial periférica, esta se va a presentar cuando la porción sale o la porción se afecta después de los núcleos del nervio facial. Entonces, es importante reconocer que ese es el límite de los problemas periféricos. A partir del núcleo del facial en adelante es que son los problemas periféricos, ¿no? Y tiene muchas causas. ¿Por qué se afecta todo? Porque como ya les dije, el nervio facial se va a dividir en dos, en un facial superior y en un facial inferior, que están afectados los dos cuando el problema es después del núcleo del facial. ¿Ok? Entonces se afecta todo, por eso que es tan deformante. En cambio, en la parte inferior solamente va a afectar la mitad o sea, solamente la porción inferior del núcleo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los problemas centrales, eso es un poquito largo de explicar y de entender. No sé si vale la pena, pero en los problemas centrales, el núcleo de ambos nervios faciales, izquierdo y derecho, está compartido. O sea, estos reciben ayuda. Es como si estuvieran como Bluetooth, ¿no? Estos se ayudan. En cambio, el heminúcleo inferior no está conectado con el otro heminúcleo del otro lado. Entonces, cuando los problemas son después del núcleo, es completo. Cuando los problemas son antes del núcleo, recibe la ayuda del núcleo del lado contrario. No es importante que lo sepan para el curso de otorrino. Esto es un poquito más específico, ¿ok? Pero sepan que es más o menos por anatomía, que uno es central y el otro es periférico. Muy bien. En cuanto a las causas de un problema de parálisis facial periférica, pues vamos a ver la más frecuente, la más importante, la idiopática o de Bell o a frigori, ¿no? Por estrés. Algunos dicen que es porque tiene una causa viral que se vuelve a activar por alguna causa, estrés, frío, ¿no? Idiopática. Esa es la causa más frecuente de la parálisis facial periférica. La segunda, pues traumática, ¿no? Las fracturas del hueso temporal, infecciosas. Miren el Ramsay Hunt aquí, Lyme, importante, Lyme, complicaciones de la otitis, tumores, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues que en la periférica, el párpado no se cierra. Miren, el lado izquierdo está afectado. Entonces, yo le digo a este paciente, oiga, ciérrame el ojo. Y cuando ustedes vean que el ojo se queda abierto, ¿no? Y vean el ascenso del globo ocular. Eso va a ocurrir normalmente. El globo ocular, cuando uno cierra los ojos, va a subir. Los dos globos oculares ascienden de manera sincrónica. Así el párpado está abierto, igual, ascienden. Entonces, el hecho que ustedes puedan ver que el globo ocular se mueve hacia arriba, eso se llama el signo de Bell, ¿ok? Y el signo de Bell es que el globo ocular se da para arriba. Uno lo ve porque el párpado está abierto. Entonces, el hecho de ver ese globo ocular hacia arriba me indica que es una parálisis facial periférica, ¿ok? Así que atentos a eso, ¿listo? Por ahí les ayuda. En este lado, o en este caso, ¿cuál es el lado afectado? ¿El derecho o el izquierdo? Ah, claro, ¿no? Porque no es una parálisis facial
digamos que o está abriendo el otro ojo, ¿no? Entonces, el lado izquierdo. Sí, el lado izquierdo. Miren, no tiene las arrugas en la frente. Miren el borde nasogeniano está desviado, ¿no? La comisura del labio, ¿no? Todo está paralizado. Entonces, es importante hacer arrugar la frente al paciente, hacer sonreír. Hay una clasificación para ver qué grado de afectación tiene, ¿no? Del 1 al 6. La clasificación de House. Ah, me olvidé. Vamos. Bueno, ahora sí, un poquito de topo diagnóstico, que estas preguntas de topo diagnóstico no son tanto para Perú, ¿eh? Yo las he visto más para otros países, para España las he visto. ¿Ok? Miren acá el núcleo del facial, aquí está la rodilla, ¿no? Del facial, donde está el ganglio geniculado, donde vive quién. A ver, ¿quién vive en el ganglio geniculado? Vive él. ¿Qué dicen, chicos? Que a veces, claro, pues muy bien, Lady. El herpes zóster, ¿cierto? Las vesículas del herpes zóster están aquí en el ganglio geniculado. Sale la primera porción a las glándulas las glándulas lacrimales para producir lágrimas. Segunda porción sale acá el nervio del músculo del estribo para mover el estribo, ¿no? Tercera porción, la cuerda del tímpano, que le da sensibilidad gustativa a la lengua y también para producir saliva. Y finalmente, cuando sale el agujero estilomastoideo, que está acá atrás, se va a mover la cara. ¿Ok? Entonces, todas estas pruebas me van a permitir hacer un estudio que se llama topodiagnóstico, ¿no? Es como yo voy a saber exactamente en dónde está la lesión que ha producido la parálisis facial. Entonces, yo, por ejemplo, si tengo que el paciente tiene la musculatura afectada, si tiene producción de saliva baja, ¿no? Uno hace una cielometría y está bajo, no produce. No tiene sensibilidad gustativa, ¿no? Pero sí tiene reflejo hasta pedial, entonces el problema está aquí, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque teóricamente esto está bien, check, 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 todo está bien, pero esto ya no está bien. Entonces el problema está aquí. ¿Cierto? Entonces me permite hacer, ¿no? Seguimiento de en qué parte está el problema. Eso es básicamente para ponerlos en aprietos en el examen, pero en la práctica sí se puede hacer. En la práctica sí se puede hacer, pero muchas de estas pruebas se hacían, sobre todo antes, ¿no? Ahora con la resonancia, las tomografías, o en los mismos potenciales, la electromiografía, pues nos ayuda bastante. ¿Sí?